Padre misericordioso, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre bueno, porque aún celebramos la Navidad. Sabemos que Cristo no nació en diciembre. Pero si vemos la cruz, si vemos su resurrección, si nos enfocamos en el pesebre, sabemos, Señor, que es un momento propicio para nosotros celebrar la salvación. Celebramos a tu Hijo, Señor, el unigénito, dado al mundo, para que todo aquel que que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tan grandioso milagro que tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Y en este tiempo nosotros nos enfocamos en ti y tu misericordia nos alcanza, Señor. Gracias, Padre amado, por darnos a tu Hijo, por una salvación tan grande que nos ha dado a cada uno de nosotros. Es el momento preciso para que todo aquel que no conoce a Cristo y no ha conocido sepa por qué celebramos lo que celebramos. El enfoque, Señor, de estas fiestas, de estos días, Señor, que no sean las cosas, las vanidades que el mundo ofrece y lo que el mundo da, que sea tu cruz, que sea tu precio, que sea el pago del pecado que tú hiciste por cada uno de nosotros, que esté enfocada en conocer a Cristo y grabarlo en nuestro corazón. Gracias, Padre amado, por tal salvación tan grande que tú nos has regalado. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, buen día. Vamos a compartir un texto en el día de hoy en Lucas capítulo 2. Creo que Lucas es un texto sumamente bonito cuando se habla de la Navidad, cuando se habla del nacimiento de Cristo. Tengo que decirle que en esta semana, al principio, cuando comencé a preparar este mensaje, estaba preparando este mensaje desde antes de esta semana, pues simple y sencillamente mi artefacto electrónico me dejó. Y por lo tanto, no hay tal mensaje como normalmente lo hacemos. Pero aquí tenemos la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, que debe ser nuestra guía para nosotros enfocarnos meramente en lo que la palabra de Dios dice. Y Lucas capítulo 2 es uno de los capítulos más importantes y más interesantes cuando nosotros llegamos a estas fechas. ¿Por qué? Porque aquí habla mucho del niño que fue revelado, dónde iba a nacer, a quién se le fue dada la encomienda y la primicia de su nacimiento, los pastores, y luego, pero yo quiero que resaltemos ya al final del capítulo 2 y nos enfoquemos en la historia de Simeón. Una historia sumamente interesante. He nombrado este mensaje la consolación y salvación de todos. ¿Por qué? Porque Simeón menciona en el capítulo 2 de Lucas al final: he visto, mis ojos están esperando tu consolación, la consolación de Israel, pero también la que debe ser nuestra consolación. Voy a iniciar este mensaje en el día de hoy preguntándome: ¿por qué nosotros somos tan dados a celebrar cosas de las cuales ni siquiera sabemos? ¿Por qué nosotros somos tan dados a celebrar particularidades, fiestas, celebraciones, tradiciones, de las cuales nosotros ni siquiera conocemos? Dominicanos acaban de pasar por el Black Friday. Bien. El dominicano, no sé, hay muchos dominicanos que el jueves pasado celebraron el Thanksgiving. Hermano, ¿por qué tú celebras la Navidad? ¿Qué tú haces en Navidad? ¿Cuál es el enfoque que les da? Partiendo desde la primicia de reconocer que Cristo no nació en diciembre, no nació el 25 de diciembre. Que nos quede claro. Ahora, vayamos a Lucas. Cuando nosotros tenemos a Lucas
35, ese pasaje a nosotros nos da una historia sumamente interesante para nosotros empezar el mes y nosotros hablar del niño, del príncipe de paz, de ese que se nos fue prometido en Isaías hace 700 años, o 700 años antes de que pasara lo que dice Lucas, y de ese príncipe en el que nosotros celebramos ahora en diciembre. En Lucas capítulo 2, verso 25 dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte o la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él tomó a los brazos y lo bendijo diciendo, el verso 29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, del niño. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, estás puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¡Wow! ¡Qué texto! Cuando llegamos a Lucas y cuando interponemos lo que dijimos en un principio de la celebración y por qué celebramos lo que celebramos y por qué a veces celebramos cosas que nosotros no sabemos, debemos entender algo. Estamos en diciembre. Y qué primicia que hoy sea el primer día del mes de diciembre. Y este es el primer día del último mes del año. Celebremos la Navidad con el motivo correcto, pensando en cuál es el motivo correcto. La Navidad es una tradición, realmente la época más bonita y es la época que a mí más me encanta del año. Pero hay que ver también en qué se ha convertido esto. Las tradiciones meramente no son malas. Hay tradiciones que no son buenas, pero hay tradiciones que no son malas. Pero nosotros debemos buscar el propósito y la naturaleza de esa tradición y de celebrar lo que celebramos, por qué lo hacemos, y como creyentes hagámoslo de la manera correcta. Lucas es el evangelio que más información a nosotros nos provee sobre la vida del Señor Jesucristo, sobre su nacimiento, sobre su infancia, sobre la vida del Señor desarrollándose a nivel de su niñez. Ningún evangelio, aún Mateo proveyendo la genealogía de Cristo, provee tanta información como Lucas. Ahora, cuando nosotros estamos aquí en Lucas capítulo 2, nosotros tenemos eso y debemos entender que los primeros 2 capítulos de Lucas están formados 4 himnos mesiánicos importantes. En estos 2 primeros capítulos nosotros tenemos 4 himnos. El primero es el Magnificat de María, que habla de la magnificencia de la Virgen. En Lucas 1:46 podemos encontrar eso. Podemos encontrar el Benedicto de Zacarías, que habla en el capítulo 1, verso 67, me parece 68. También tenemos la Gloria y Excelsis de los ángeles, o de los ángeles, que habla aquí. Estos himnos fueron tomados de la primera palabra del latín. Y por último, nos vamos a enfocar en el último himno mesiánico de este texto y de Lucas capítulo 2, donde nos va a hablar
del non dimitti de Simeón. O esta palabra donde Simeón dice en el verso 31, permite, Señor, que tu siervo vaya en paz. El non dimitti de Salomón, de Simeón. Ahora, es una parte importante cuando nosotros tenemos este texto donde dice, permite, Señor, que tu siervo vaya en paz. ¿Quién era Simeón? Para nosotros agarrar todo este contexto y tener el sumo, el propósito y tener todo lo que nosotros necesitamos de este mensaje, vámonos al verso 21 de Lucas capítulo 2. Dice el verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, en mayúscula está ahí, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Tenemos aquí al niño Jesús, 8 días de nacido, está siendo nombrado. Fue un nombre que el mismo ángel, cuando habló con María, le dijo: María, tú tendrás un hijo, se llamará tal nombre, José, no te impacientes, el hijo de tu mujer es obra del Espíritu Santo, ella no te ha sido infiel. Y ahí vamos adelante. Dice el verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Presentarle al Señor significa que cuando se lo llevaron a Simeón, se lo presentaron al Señor. Bueno, Simeón estaba en el templo, pero Simeón no era el sumo sacerdote. Simeón no era el sacerdote del templo. Simeón era alguien que fue guiado por el Espíritu Santo. O sea, Simeón fue un tipo fiel, del que nadie sabe nada, que simple y sencillamente el Espíritu Santo usó para revelarle que él no iba a morir sin ver el Mesías. ¿Por qué a Simeón? Estamos en un tiempo difícil donde los fariseos y estas personas son los que llevan la voz cantante sobre las prácticas religiosas, pero había gente fieles como Simeón, como Ana en el verso 36, donde ellos eran los que esperaban la consolación de Israel, esperaban el Mesías, ellos estaban atentos a tal acontecimiento. Estos eran los verdaderos religiosos. Y cuando nosotros llegamos aquí, nosotros tenemos en el verso 21 lo que dice. En el 22 dice que habían ido allí para la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés y trajeron a Jerusalén para presentar al niño del Señor. Todo varón que debía abrirse de la matriz será llamado santo al Señor. Esto es un punto importante. Dice el verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón, y dice el 24, para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y esto es interesante. Mis hermanos, los sacrificios de la persona en la ley estaban estipulados acorde a la posición social prácticamente en la que estaban. Había gente que ofrecía un ternero, había gente que ofrecía un cordero, había gente que ofrecía tal cosa. Hermano, el hecho de que el Señor, María y José fueran allí al templo a presentar el niño después que había nacido con 2 tórtolas significa algo muy importante, que ellos eran muy pobres. Significa que ellos eran muy pobres, eran pobres. El Señor Jesucristo, tu Salvador, el mío, nació dentro de una familia muy pobre, que lo único que tenía era un Dios grandioso apegado a la ley. Porque nos lo va a decir el texto más adelante. Dice el verso 24, lo que dice el Señor, lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre. Un par de tórtolas y 2 palominos. En la exigencia para la ley, para la familia, que eran pobres, muy pobres. ¿Qué dice el texto de Salomón en el verso 25? Que era un hombre justo y piadoso. ¿Qué pasaba con Simeón? Era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre apegado a la ley. José y María, 2 personas apegadas a la ley. Entonces, son personas que siguen la ley. El hecho de que José y María estuvieran en el templo en esa fecha significaba algo importante.
Ya habían pasado unas 6, 7, 8 semanas del niño haber nacido. Ellos lo presentaron, el niño es circuncidado 8 días después. Pero cuando dice en el verso 22 que María había pasado la purificación, significa que ya el periodo que la mujer dura de esos 30, 40 días, en aquel tiempo 33 días se duraba, ya María no era impura y podía estar en el templo. Es decir, Jesús no tiene 8 días, él fue circuncidado 8 días. Pero haber pasado por la purificación significa que ya ella podía estar y participar en el templo. Ya se había purificado, ya había pasado el tiempo. Ya el niño tenía sus 6, sus 8 semanas. Y Simeón se encuentra con el niño. Y de aquí en adelante que vamos a rasgar la historia de quién es Simeón y qué pasa con Simeón y por qué eso le pasa a Simeón. Recuérdense que en este mismo capítulo, en el capítulo 2, verso 10, a una gente que nadie conoce y que eran considerados impuros, los pastores, los que estaban en el campo con las ovejas, les fue revelado que el Mesías nacería en Belén, que fueran y lo vieran y dieran la primicia. ¿A quién le fue revelado? A los pastores, a los que eran inmundos, a los que no podían estar cerca del templo. Aquí se les revela por el Espíritu Santo. Recuérdense que el Espíritu Santo aún no ha sido dado, porque el Espíritu Santo no ha pasado el tiempo del Pentecostés. O sea, el Señor no ha venido y ha resucitado. En este tiempo ya Simeón tenía el Espíritu Santo con él y les reveló a un tipo piadoso que el Mesías nacería y que él lo vería y que no permitiría ir al cielo sin ver el Mesías. Nunca dimiti de Salomón, permite que tu siervo vaya en paz. Cuando estamos aquí en el verso 25, Simeón dice algo muy importante. El verso 25 dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿La consolación de quién? De Israel. ¿Cuándo una gente necesita consolación? Cuando está triste, cuando está acongojado, cuando tiene batalla, cuando el pueblo está atribulado, cuando están deteriorados moral, física y espiritualmente. Necesita consolación. Dice que Simeón estaba todos los días esperando la consolación de Israel. ¿Y saben qué pasa también? En ese mismo texto, en el verso 36, dice: estaba también allí. ¿Dónde estaba? En el templo. También allí una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, puesto que había vivido con su marido 7 años desde la virginidad. Y esa mujer de edad muy avanzada estaba allí, se llamaba Ana, y dice ahí, y era viuda hacía 84 años, el verso 37, y no se apartaba del templo, sirviendo del día de noche, con ayuno y oración, y esta preparándose de la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño, de lo que todos esperaban, la redención en Jerusalén. Oye, Simeón iba al templo porque estaba esperando la consolación de Israel. Porque Simeón estaba esperando que el niño apareciera. Simeón estaba esperando que esto pasara para él morir. Porque él se le prometió que él no iría al cielo sin ver el niño. Y dice que Ana también estaba esperando un niño y que hablaba del niño y que mencionaba todo lo que creía del niño. Y no sabían si el niño quién era, cuándo iba a nacer, cuándo vendría. ¿Qué significa eso? Fe. El Espíritu Santo había hablado con ellos. Ellos estaban esperando. Y cuando estamos aquí, que nosotros podemos ver esto es increíble. En un tiempo donde los fariseos y los saduceos eran los más destacados de la ley, donde se predicaba lo que ellos decían, donde ellos eran los que tenían la voz cantante en el templo, había gente fiel, había aquí un remanente del Señor. Pero el texto puede decir esperando el Mesías. El texto puede decir esperando a Jesús. No, esperando la consolación de Israel. Y ustedes saben por qué esa consolación, y lo vamos a mencionar más adelante. Había una inmensa
decadencia de la ley moral y de la espiritualidad en el pueblo. Por lo tanto, Dios siempre mantiene un remanente. Dios siempre tiene su gente. Dios siempre va a mantener a alguien en su casa. Que se fue fulano de la iglesia, no importa, Dios trae a fulanito. Que se fue el varón fulano, no importa, Dios trae a la sierva fulana de tal. Porque siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un Lot en Sodoma, siempre va a haber un Abdías en la casa de acá, siempre va a haber un Jeremías en la corte de Sedequías, y siempre va a haber un Daniel en Babilonia. Dios siempre va a tener a alguien. Simeón esperaba ese día con ansia. Dios tenía a Simeón y a Ana en Jerusalén. Dice el verso 26 del Efesios: y le había sido revelado por el Espíritu, un privilegio que no todos los hombres reciben. Y cuando un hombre recibe la revelación del Espíritu Santo, está puesta aquí en la palabra de Dios. Dice, le había sido revelado por el Espíritu tal privilegio. ¿Cuál era el privilegio? Verso 26, que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. No vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo diciendo, oigan esto, Simeón está en el templo, pero yo me imagino que cuando el Espíritu Santo de Dios le revela a Simeón que él no iba a ver la muerte sin ver al ungido, Simeón iba al templo frecuentemente. Y no era algo normal que un anciano tuviera todo el tiempo metido en el templo. Yo supongo que cuando el sumo sacerdote veía a Simeón en el templo, le decía, Simeón, ¿qué tú necesitas? Simeón, ¿qué tú quieres? Simeón, ¿qué tú buscas? Y Simeón todos los días en el templo. Y vuelve mañana y para el templo. Y Simeón va y para el templo. Y Simeón se le ha prometido algo y para el templo. Y no es normal. ¿Pero qué Simeón esperaba? La consolación. ¿Qué Simeón esperaba? El niño. ¿Y Simeón sabía el día? ¡No! ¿Y dónde él tenía que estar? En el templo. Porque no sabía cuándo sería el día. Bueno, yo estoy esperando, quizás sea hoy. Y cuando llegaba que se le hacía tarde, no ha venido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dice el verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Es decir, que llegó un momento en el que él iba al templo y ese día el Señor le dijo, mira Simeón, hoy es el día. Hoy es el día donde tú vas a ver la consolación, la salvación, el unigénito, el príncipe de paz, el príncipe, el Hijo de Dios, y tú lo vas a ver, y esa será la salvación. Ese es el Salvador. Dice el verso 27 que se le había prometido consolar. En este texto nosotros tenemos que él esperaba la consolación. ¿Por qué la consolación? Porque estaban tristes, estaban deprimidos, no estaban motivados. ¿Quién murió para que ellos necesitaran esa consolación? El pueblo atravesó antes de esto muchos procesos difíciles. El pueblo había pasado por varias batallas difíciles. Y el Señor le promete a través de Isaías que Él mandaría un Salvador para consolarle. Un Salvador no para discutir con los romanos, no para hacer voltear la mesa y hacer un propio reinado. No, un Salvador para consolarle y liberarle del pecado.
No lo que esperaban los fariseos. No, lo que esperaba el pueblo, lo que el pueblo necesitaba. Dios había prometido consolarle. En Isaías capítulo 40 dice así, cuando Dios promete consolación al pueblo de una manera espléndida. Dice Isaías capítulo 40: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová todo su pecado. Verso 3: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad de vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese de todo monte y collado, y torcido se enderece, y el áspero se allane. Y se multiplicará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y que toda la gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como la hierba en el pueblo. Secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre. Súbete sobre el monte alto, anunciando a Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora Jerusalén. Levántala, no tema. Di a la ciudad de Judá: venid aquí a Dios vuestro Dios. He aquí que Jehová ese Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará aquí y se recompensará. Viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará el rebaño, y su brazo llevará el cordero, y con el celo llevará y pastoreará suavemente a la recién parida. Consolao, consolao. 700 años antes de que Simeón vea el Salvador, está pasando esto. Jeremías promete tal consolación. ¿Y qué Simeón espera? Consolación para el pueblo de Israel. 700 años antes, consolaos, consolaos, que el Mesías vendrá. Dice el verso 28 que él tomó el niño en sus brazos. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, verso 28. Y él tomó el niño en sus brazos y lo bendijo diciendo. Tomó al niño, como cuando presentamos a un niño aquí en la iglesia, supongo yo que el sumo sacerdote también está ahí. Y él bendice al niño. Y no nos quedemos ahí. Cuando llegamos al verso 9, al verso 29, donde está realmente el himno mesiánico de este texto, él dice: yo me puedo ir, yo me puedo morir, ya yo estoy pago. ¿Por qué? Porque ya he visto el Mesías ya. Porque ya se ha cumplido lo que tú me prometiste. Porque lo que el Espíritu Santo de Dios me reveló, simplemente aquí está cumplido. Dice el verso 29: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Despide a tu siervo en paz. Yo me puedo ir. Imagínense ustedes que nosotros vemos cuando vemos el pesebre. ¿Qué vemos? El niño, el nacimiento, el pobrecito niñito allí en junto con los animales. Hermano, el enfoque de nosotros debe ser la cruz y la resurrección. ¿Qué nosotros decimos al ver el pesebre? Pero ¿qué pensamos al ver la cruz? Al ver la resurrección de Salvador. Isaías capítulo 49 menciona eso. Isaías capítulo 51 verso 3 nos habla de esto también. La esperanza de Israel. Lo que esperamos. Dice el verso 30 aquí: porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué vio San Simeón? La salvación.
Simeón está viendo la salvación personificada. Él esperaba la consolación, pero me llama mucho la atención que cuando estamos aquí en el verso 30, él dice, han visto mis ojos tu salvación. ¿Por qué? Porque está viendo la salvación personificada en el niño que tiene en sus brazos, y ahora va a dar un discurso a su madre, y él está viendo el niño, él está viendo la salvación, él está viendo un salvador. No, él está viendo el salvador. Él tiene en sus brazos al príncipe de paz. Y él dice ahora, yo me puedo morir porque ya mis ojos han visto la salvación. Ya mis ojos han visto el Salvador. La personificación de la salvación misma puesta aquí, que nosotros celebramos y con ese enfoque debemos celebrar esas fiestas, está puesta aquí. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a liberar al pueblo de sus pecados, de todo el yugo de la esclavitud que el pueblo estaba pasando en ese momento con el pecado. Cómo los pecados del pueblo afectaban directamente la vida de cada uno de ellos, y también cómo afectaba el pecado de uno, afectaba la vida de otro. Isaías capítulo 51, verso 3, dice aquí en este texto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no nos estimamos. ¿De quién está hablando? Del Salvador. ¿De quién está hablando? De la consolación. ¿De quién está hablando? Del que resucitó y del que iba a morir. ¿Cuántos años antes de que Simeón viera el Salvador? 700 y pico años antes. Jeremías dice en el verso 53, en el 51 también, verso 3, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en muerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, y alabanza y goce con canto. Consolará, consolará, consolará. La misma consolación de que Simeón está hablando a nosotros. Verso 31 dice aquí: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Todos recordamos el propósito y la elección de Israel, un pueblo elegido por Dios, cuidado por Dios, para atraer todas las naciones hacia Dios. A través de Israel todas las naciones deben conocer al Señor. Dice aquí en el verso 31, la cual ha preparado en presencia de todos. Y dice el 32, luz para revelación de los gentiles y la gloria de los pueblos de Israel. Para todo, para todo. Yo me voy a preguntar ahora, ¿cómo vemos nosotros a Jesús? Personalmente, vamos a hacer nuestra pregunta ahora. Niños, adultos, ¿cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Como un bebé pobrecito allí en un pesebre? ¿Como un ser adulto martirizado yendo a la cruz? ¿Como el Todopoderoso resucitado que es supremo y digno de toda nuestra alabanza? ¿Cómo lo celebramos? ¿Cómo vemos a Jesús hoy en día? Dice que él tenía el bebé en sus brazos. Y cuando estamos en el verso 31, él dice: la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos. Verso 32 dice:
luz para revelación a los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Y dice el verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de todo lo que Simeón decía del niño. Aparte de que tenemos todo esto, desde el verso 21 hasta el 32, que Simeón ya tiene el niño y le dice a Dios: ya yo vi tu salvación, tú me puedes llevar cuando tú quieras. Y este que está aquí es el Salvador de Israel. Esta es la consolación que tú nos prometiste. Él no dice: este es Jesús, el niño que tú me dijiste. Él no dice: este es el Mesías. Él no dice nada de eso. Él dice: esa es tu salvación, la que tú prometiste, la consolación. Y Simeón dice: ya, me puedo ir. Realmente en el verso 34 también dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre. Ahora Simeón, después de bendecir a José y a María, después de bendecir al niño, después de ser testigo y que se cumpliera todo lo que se le había prometido, tiene un mensaje para María. Un mensaje que va a cumplirse cuando Jesús esté en la cruz. Dice el verso 34: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída, ustedes saben, y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal de que será contradicha. Ese significa aquí que cuando él dice que este será puesto para caída, realmente ustedes saben todo lo que conllevó cuando Jesús inició realmente lo de su ministerio. Todo esto está pasando en un tiempo donde Jesús es un bebé recién nacido. Después el Señor se va a desarrollar y la primera interacción que tiene es cuando Él tiene sus 12 años que se menciona de Él en el templo. Porque particularmente el niño en Israel comienza a desarrollarse, a tener vida pública o a ser una persona cuando tiene 13 años. Nosotros a los 18, yo a los 13. Entonces cuando nosotros estamos aquí en el verso 35, dice: y una espada traspasará tu alma, y para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada traspasará su alma. Y eso se refiere meramente a la agonía que María va a tener que soportar cuando vea a su hijo clavado en una cruz, sufriendo este tormento, sufriendo esa agonía, mirándolo con sus propios ojos. Y el Señor le diga: madre, he ahí a tu hijo. Y ella vea como un soldado mete una lanza en su costado para ver si el cuerpo sigue con vida. Una espada traspasará tu alma, la de María. Agonía tuya propia tendrá al ver a tu hijo con tal sufrimiento. Yo me pregunto de nuevo, para concluir: ¿cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? A ese mismo Jesús. Hoy, 2024, primer domingo de diciembre, plena celebración de su nacimiento. Que conste que no nació en diciembre. ¿Cómo debemos reaccionar ante la maravilla del milagro de la Navidad y saber que Dios envió a su unigénito? ¿Por qué celebramos lo que celebramos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si lo hacemos con el motivo correcto, vamos a tenerlo en mente siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, a su único. En el verso 34 él dice: he aquí, este está puesto para caída. ¿Sabe qué significa? Que todo aquel que lo rechace será para tropiezo. Este está puesto para caída. Y el texto termina diciendo: y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y el verso 35 dice: una espada, refiriéndose a María. Y en el verso 36 nos habla de Ana. El Señor siempre va a tener un remanente en su lugar.
El Señor siempre va a tener a alguien. El Señor siempre va a tener un testigo que va a hablar de su obra, de su maravilla, como hablábamos esta mañana en el devocional. La majestuosidad de la creación y de la maravilla de Dios son palpables ante nuestra vista todos los días que tenemos el placer de levantarnos y mirar afuera. Celebremos con el motivo correcto el unigénito Hijo de Dios. Hagamos que Jesús, aunque no nació en diciembre, nazca en ese diciembre en nuestro corazón. Hagamos como Simeón. Sintamos esa alegría, ese gozo, esa maravilla de celebrar al unigénito y decirle a Dios: mis ojos han visto tu salvación. Mis ojos han visto tu salvación personificada. Yo he visto el Salvador. Y para concluir, Ángelo, apasionémonos porque Dios nos dio a su Hijo como un regalo para salvación de nuestras almas. En esta Navidad, apasionémonos con Cristo, con ese regalo que Dios nos dio para salvarnos a todos. ¿Por quién está puesto ahí? Fue puesto para liberar a su pueblo del pecado. María, ¿sabes qué? Simeón le dice a María: una espada traspasará su alma. Y yo voy a concluir con esto, porque Simeón está diciéndole a María: es que tú no sabes en lo que tú estás. Es que tú no sabes el hijo que tú estás teniendo. Es que tú no sabes quién es él. Es que tú no sabes lo que él hará. Y este himno dice: María, ¿sabes qué? María, ¿sabes que tu hijo Jesús caminará sobre las aguas? María, ¿sabes que tu hijo Jesús salvará a la humanidad? María, ¿sabes que tu hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, ¿sabes que tu hijo Jesús dará la vista a los ciegos? María, ¿sabes que tu hijo Jesús calmará la tempestad? ¿Sabes que tu hijo Jesús desde el cielo descendió y cuando besa su mejilla también besa la de Dios? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, María? El ciego verá, el sordo oirá, el amor vendrá y la paz traerá y podremos ser libres otra vez. María, ¿sabes que tu hijo Jesús es el Hijo de Dios? María, ¿sabes que tu hijo Jesús sanará todo dolor? María, ¿sabes que tu hijo Jesús del cielo descendió? El bebé que está en tu brazo es nuestro Salvador. Tú sabes eso. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Salvador. Y ese es el que tenemos que celebrar. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos un Salvador. Permítenos celebrar este tiempo con el motivo correcto. Nosotros no sabemos, pero ese Salvador nos fue dado. Permite que nazca de nuevo en nuestro corazón y que al igual que como Simeón vio al niño, podamos decir: mis ojos han visto tu salvación, la salvación que tú nos has dado, una salvación tan grande que no podemos contemplar. Bendito Dios, permítenos que en estos días nosotros podamos provocar un renacer de Cristo en nuestro corazón, para nuestra alma. Guíanos y guárdanos, Señor, por tu palabra y por lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano,